placer para mí el poder estar con ustedes a esta hora de la tarde. Estoy viendo a todos los que están conectados y bueno, creo que vamos a tener un tiempo muy lindo de aprendizaje donde les pediría que presten atención a las preguntas que hacen otros hermanos, que a lo mejor no es la suya, pero y si pueden tomar nota, papel y lápiz para poder recordar en cualquier momento alguna respuesta o algo que yo he dicho o algo que algún hermano ha preguntado, pues pienso que sería muy bueno. A mí me gustaría que, como siempre, empezáramos esta reunión, este pastor online. Pues ya le hemos dado la bienvenida a todos ustedes y a todos los hermanos que no se han podido, digamos, meter en directo a través del enlace para estar en Zoom. Pero lo que queremos es invitar al Señor para que esté con nosotros y nos dé un tiempo especial, un tiempo en el que podamos realmente decir, Señor, cuánto he aprendido de ti, de tu palabra en esta tarde. Así que les invito a que se unan a mí y hagamos una oración juntos para que en esta tarde el Señor nos ministre a todos y a cada uno de nosotros. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar, de aprender más de ti, de tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, que este pastor online sea de bendición para todos los que lo van a poder ver en directo y después también en otros horarios. Danos sabiduría de lo alto, Señor, para poder dar respuestas correctas, bíblicas, a todas las preguntas que en esta tarde recibamos. Te damos gracias y pedimos tu respaldo, tu sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a obtener las respuestas en tu palabra que tú quieres que sepamos. Ponemos nuestra vida y este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, qué bendición tan grande el poder estar con ustedes en directo en esta tarde. Así es que, bueno, vamos a aprender, vamos a escuchar bien la palabra y como les dijo el pastor Alberto, por favor pongan todos, porque después va a quedar feo las personas que no tengan su teléfono, su celular de forma horizontal, ¿ok? Entonces fíjese cómo tienen todos los hermanos su imagen y, por ejemplo, hay una persona que es Betty Vargas, que tiene su teléfono torcido, tiene que enderezarlo para que su imagen se vea así, hermanos, exactamente así. Ya no toquen absolutamente nada, ninguno tiene que tocar nada porque les estoy viendo perfectamente. Así que vamos a dar respuesta a la primera pregunta. Alberto, adelante. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Recordarles que las preguntas se hacen por privado, por el chat, así que todos los que quieran preguntar, que no levanten la mano por ahí, sino que por el chat lo estén preguntando y le vamos a ir dando paso. La primera pregunta la va a hacer nuestra hermana Patricia, así que Patricia, recuerda que está silenciada, quítale el micrófono. Si puedes, pon el móvil en horizontal, que lo tienes en vertical, y cuando quieras. No, Claro, lo tienes en horizontal, pero quita el desbloqueo, que seguro lo tienes bloqueado. Y recuerda que está silenciada. No, está silenciada. Dale al botoncito, por favor, del micrófono. Estaba mute, perdón. Ahora sí. Pastor, usted también está silenciado. Dele al micrófono. Ok. Pastor José Manuel, dele al micrófono que está silenciado. ¿Lo silenció usted? Sí, perdón. Perfecto, Disculpa. ahora sí. Ahora, Cuando adelante. quiera, Patricia. Oh, ok. Dios les bendiga. Qué gusto, qué privilegio saludarles. Y voy a seguir directo a mi pregunta. Es en Jueces 11:31 con respecto a Jefté. Que mi pregunta es, no sé, no entiendo que sacrificó a su hija, porque él le dijo al Señor que si él ganaba, cuando regresara, que el primero que saliera a la puerta, él lo iba a sacrificar y sacrificó a su hija. Entonces era su hija virgen. Es un poquito, no sé, no puedo comprender eso porque sacrificó a su hija, ¿no? Bueno, ¿y quién puede comprender semejante actuación? ¿Quién puede comprender algo así? Es realmente muy complicado entender algo. De hecho, no hay que entenderlo. Simplemente hay que admitir que sucedió así, lo cual no se le había pedido en absoluto a él ni a nadie que hiciera semejante disparate. Pero tienen que recordar que en la época del libro de los jueces, dice la Biblia, que cada uno hacía lo que quería. Es decir, había una especie de desorden, de caos.
y el pueblo hacía cosas tremendas y han quedado registradas para que nos demos cuenta de que personas que en un momento puntual de sus vidas podían ser muy utilizados por el Señor, cuando actuaban en la carne bajo sus impulsos carnales, ¿verdad? Bajo sus propios sentimientos o emociones, podían llegar a cometer actos terribles, como por ejemplo el que cuenta en el libro de los jueces acerca de Jefté. Ahora, decirte, Patricia, que hay dos opiniones en cuanto a lo que leemos en este pasaje. Uno, que efectivamente sucedió lo que ahí leemos literalmente, pero hay otras personas que piensan que lo que significa es que él no permitió que su hija nunca se casara, sino que se mantuviera, digamos, virgen y que nunca tuviera descendencia. Esas son las dos opiniones. Yo, lamentablemente, tengo que decirte que respeto la literalidad del texto y lo que sucedió ahí fue realmente terrible. Jamás en la vida, repito, el Señor le pidió a ningún padre que hiciera semejante acto, pero eran seres humanos, cometían equivocaciones, pecados terribles, y en esta ocasión eso ha quedado como una mancha en el currículum de este juez de Israel. Pero entenderlo, ¿quién puede entender algo así? Absolutamente nadie, más los que somos padres o madres, ¿no? Bendiciones, Patricia. Gracias por tu pregunta. Que el Señor te bendiga grandemente, ¿eh? Gracias. Sería muy bonito. A mí me gustaría que cuando hablen, hagan alguna pregunta, me gustaría que me dijeran desde dónde nos están viendo. Si Patricia, abres un segundito tu micrófono para oírte, porque no te oigo. ¿De dónde estás? Estoy en New Jersey. Oh, en New Jersey. Ok, perfecto. Sí. Dios Yo te le bendiga. visité allá en la iglesia Campamento de Jehová, así Oh, que sí, tuvimos el honor de escucharlo, sí. del pastor Norris. Sí, fue un tiempo muy bonito, Sí, fue un tiempo especial hermoso. e inolvidable, sin lugar a dudas. Amén. Gracias, Patricia. Dios le Bendiciones. bendiga. Igualmente. Qué bueno, qué bueno. Ahora le tocaría a nuestra hermana Claudia, que por privado le estoy diciendo que para hacer la pregunta debe de tener la cámara encendida, así que si nos está escuchando, enciende la cámara, por favor, y mientras tanto vamos a ir con nuestra hermana Julia Monroy, que es la siguiente en hacer la pregunta. Julia, buenas tardes, si puedes quitar el micrófono. Sí, Dios le bendiga, pastor. Fue un gusto haberle conocido. Estoy en la ciudad de San Francisco y bueno. pertenezco a una iglesia que el pastor precisamente el día de ayer tomó posición porque nos quedamos sin pastor, pero es hermano del hermano Jeremías, quien es el encargado de su iglesia virtual aquí en la ciudad de San Francisco. Yo soy de Guatemala, y mi pregunta es acerca de Génesis 1, capítulo 1, versículo del 6 en adelante, que dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana y el día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces mi pregunta es, usted sabe, pastor, que existen los que se llaman tierraplanistas o algo así, que creen en la tierra plana. Pero ¿por qué hay separación de aguas? Y me hace ver a mí que la tierra es plana, no es una circunferencia. Bueno, cada uno ve lo que quiere ver. Si usted quiere creer e imaginarse que la tierra es plana, pues usted tiene toda la libertad y el derecho de opinar o de creer, incluso hasta de compartir que la tierra es plana. Si otras personas consideran y creen que la tierra, en vez de plana, es un círculo, puesto que el Señor dice en su palabra que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, es decir, como decía mi abuelo, en esta vida hay gente para todo. Lo importante de este pasaje no es tanto el hecho de si es plana o redonda, porque sinceramente con todo lo que hay que hacer en la vida y con los millones y millones de almas que no conocen a Cristo, estar perdiendo el tiempo ahora discutiendo si la tierra es plana, triangular, redonda
o de cualquier otra forma que queramos denominarla, pues yo ahí. Ahora, lo que sí le digo es que Génesis capítulo 1, más que una creación, lo que Dios está poniendo en orden, una creación que ha sido alterada por una serie de acontecimientos que han producido auténticos cambios, cataclismos, ¿verdad? En todas las órdenes, en las aguas, en el cielo, etcétera, etcétera. Fíjense que dice, Dios separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. No está creando las aguas, las está separando, estaban todas juntas. Y al separarlas, ¿verdad? Milagrosamente por el poder de su palabra, automáticamente sale de debajo de las aguas la tierra. Luego la tierra ya también existía. Entonces, en este capítulo 1 del libro del Génesis, vemos que Dios está creando elementos químicos. Dios está dándole leyes a la naturaleza, leyes que hasta el día de hoy están en pleno vigor. Pero si queremos entender que este versículo nos da la libertad para decir que la tierra es plana, pues adelante, nadie le va a impedir a usted ni a nadie que crean o que prediquen que la tierra es plana. Ahora, a mí me parece que a estas alturas de la vida, con todos los telescopios, con toda la ciencia y con toda la tecnología, afirmar, y es una opinión personal, afirmar que la tierra es plana, pues sinceramente es como si retrocediéramos a los tiempos de la Edad Media. Pero repito, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Yo no voy a perder el tiempo en defender la forma esférica, plana, rectangular o triangular de la Tierra. Mi cometido en la vida es otro, y no perder el tiempo en estas discusiones que, ¿de qué sirve? De nada. Yo creo que el Señor nos ha ordenado ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si hay predicadores, si hay gente que en internet dedican horas y horas y horas para defender que la tierra es plana, que Dios los bendiga. Yo jamás en mi vida he dedicado ni un minuto de mi tiempo a dar un estudio bíblico o a dar una enseñanza acerca de si la tierra es plana o redonda, porque sinceramente creo que el Señor nos ha llamado a otros asuntos mucho más trascendentales e importantes que perder el tiempo en estas discusiones que tenemos que evitar. La Biblia dice que hay ciertos y determinados temas que tenemos que evitar. ¿Por qué? ¿Porque nos prohíbe la Biblia hablar de ello? No, sino porque tenemos un mensaje que transmitir y nos queda poco tiempo para terminar de cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Muy claro, muy claro. Sí, le agradezco mucho su respuesta y tiene usted razón. Dice la Biblia que no son cosas que no tienen provecho, así que mejor es dejar así. Sí, muchas gracias. Fue un tema de debate que tuve con alguien y pues yo quería, pues, usted sabe, tener claro esto, pero le agradezco mucho. Le conocí, pude tomarme fotos con usted y conocí a su hija y su esposa y Armando se llama la persona que vino. Sí, fue un placer. Esperamos volverles a ver muy pronto y que Dios me le bendiga. Muchas gracias, hermana. Un placer conocerte. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu pregunta. Qué bueno esta pregunta. Vamos a darle paso ahora a nuestro hermano José Manuel Reyes, que veo que tiene la cámara encendida. Recuerde que tiene que darle al micrófono. Y adelante, hermano. Hola, buenas. ¿Me escucha? Le escucho perfectamente, José Manuel. Bueno, yo soy un fan suyo, desde aquí, desde Osona, porque desde que escuché el mensaje, el evangelio me ha hecho libre, me impactó tanto, que bueno, yo a todo el que puedo le digo, por favor, escucha este mensaje. La verdad es que no entiendo, si la gente no se convierte, ya no sé qué puedo hacer. Pero bueno, yo lo intento. Bueno. Me llamo desde Osuna, en Sevilla. Uy, qué bueno, qué buena tierra, qué buena tierra. Yo he estado en Madrid, he estado en iglesia y luego me tuve que venir aquí, mi familia estaba aquí y al final estoy aquí. Entonces, bueno, yo estoy ahora mismo llevado por el pastor, por usted, porque realmente, aunque aquí hay iglesia, pero digamos, no es que uno esté a un nivel que quiera, pero claro, cuando escuchas su palabra y escuchas otras palabras, pues te quedas como con hambre. Y entonces, pues yo prefiero escucharlo a usted.
Y entonces Bueno, todos los días pues escucho su palabra, ¿no? pues muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. En este caso la pregunta era la siguiente, porque yo, dentro de mi corto entendimiento, pues sí he indagado en cosas como por ejemplo las transgresiones. Es verdad que usted no está de acuerdo en que hay transgresiones, pero yo sí he visto que hay cosas que las familias tienen arraigado. Usted dirá, pues bueno, Perdón, ¿usted ha mencionado la palabra transgresiones o maldiciones? más bien transgresiones. Es que yo creo en las transgresiones. Transgresiones, la misma palabra lo indica, es transgredir, es quebrantar un mandamiento, un estatuto. Sí, yo creo en las transgresiones ¿Quién cree en la como término, ¿no? Ajá, vale, pues entonces está perfecto. Porque incluso con algún pastor se lo dije, y decía, no, porque cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas y a partir de ahí no hay pecado, no hay nada. Entonces, vale, pero luego me dijo, oye, ¿sabes qué es lo que tú decías? Porque yo estaba muy pesado con eso. Entonces, pues, alguno me dio la razón, ¿no? Y entonces cuando hay una parte de la palabra que el Señor dice, bueno, más bien los apóstoles, le dicen, este hombre tiene esta enfermedad porque pecaron sus padres o porque o fue él o tal. Sí. Entonces, es verdad que usted dice, bueno, el Señor dijo, no, esto es porque se iba de alguna manera a ver mi poder, pero tampoco dice que no exista esa posibilidad de una manera clara. Aunque sí habrá otras palabras que digan, pues por la dentera de los otros, pues no Sí. sufrirá. Pero sí que es verdad que ese punto, yo creo que uno cuando va al Señor, y sería importante a lo mejor para la gente que escucha, es decir, me presento ante el Señor, recibo a Jesucristo y renuncio a toda transgresión de mi familia, porque ha habido mucho pecado y la persona nunca ha estado llevada por Dios. Hasta ahí. Bueno, yo le quiero leer literalmente la respuesta a la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor cuando dice que al pasar vieron a un hombre ciego de nacimiento. Estoy leyendo literalmente de Juan capítulo 9, verso 1, ¿sí? Y entonces le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Vamos a escuchar la respuesta del Señor, que es la respuesta perfecta, evidentemente. Y el Señor dice, no es que pecó este, ni sus padres. Así está descartando que la enfermedad, la ceguera de este hombre es consecuencia de un pecado de sus padres o de él mismo. Dice, no es que pecó este ni sus padres, ¿sí? Ni una cosa ni otra, ni una cosa ni otra, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, aquí no se le está echando la culpa a los padres, ni tampoco se le está echando la culpa al pobre hombre que ya bastante desgracia tenía con haber nacido ciego. Es exactamente, lo dice de una forma muy clara el profeta Ezequiel cuando dice que los hijos no llevarán, y eso es literal, eso es Biblia, los hijos no llevarán los pecados de los padres, ni los hijos llevarán los pecados de sus padres. Ahora bien, estamos hablando de pecados. El pecado es algo personal, como la salvación, evidentemente. A veces confundimos maldiciones o transgresiones, como usted las llama, pero el término es maldiciones generacionales con consecuencias. Consecuencias. Me explico. Yo he tenido amigos, muchos amigos míos, que salieron del mundo de la droga y bueno, el Señor pues los salvó, el Señor los hizo incluso hasta siervos de Dios, pero a veces quedaron tocados en algunos aspectos de su salud como consecuencia de haber probado ciertas y determinadas sustancias que si no las hubieran probado, probablemente no hubieran tenido un hígado destrozado, no tendrían SIDA, etcétera, etcétera. Es decir, a veces hay consecuencias, ¿verdad? Consecuencias, pero el pecado es personal. Si yo no voy a cometer un pecado y ahora resulta que mi hija, dentro de 30 o 40 años, resulta que ahora ella pues está pagando los platos rotos de su padre. No. Si yo he roto un plato, quien lo paga soy yo, no mi hija, o viceversa.
Dice la Biblia que si el inicuo o el impío dejare el error de su camino y se convirtiere de todo su corazón, todas sus transgresiones, todos sus pecados serán perdonados. Es que si no fuera así, esto sería terrible, vivir con una condenación y con un peso toda la vida diciendo, bueno, es que vamos a ver, yo me he arrepentido, soy un hijo de Dios, mi nombre está escrito en el libro de la vida, soy una nueva criatura, pero siempre hay un pero. Es que en Dios no hay peros. En Dios es una obra completa y perfecta. Dios no hace, usted me va a entender porque es una palabra muy nuestra de aquí de España, Dios no hace chapuzas. Dios hace cosas perfectas. O lo hace o no lo hace. O te perdona y te limpia, o no te perdona y no te limpia. Por consiguiente, yo no puedo vivir bajo esa presión, bajo esa condenación, decir, hombre, yo soy pastor, soy siervo de Dios, el Señor me ha perdonado, me ha limpiado, me está usando, me está bendiciendo, pero claro, ahora resulta de que yo, pues claro, todas las mañanas me levanto con un dolor de espalda porque resulta que mi abuelo en el siglo XVI o XVII o XVIII o lo que sea, pues resulta que cometió un pecado terrible y ahora yo, vamos a ver, Dios no es así. Dice la Biblia, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten. Yo no castigaría a mi hija nunca con una enfermedad. Y el Señor dice que nosotros somos malos. Cuánto más el Señor, que me ha perdonado y me ha limpiado, pero vas a cargar todo aquel pecado que cometió tu familia cuando hizo aquello y aquello. Hermano, la obra de Cristo es perfecta. Ahora, como le dije anteriormente a la hermana, si hay creyentes, si hay predicadores, si hay congregaciones, denominaciones que le quieren enseñar a los cristianos, a los hijos de Dios, nacidos de nuevo, lavados por la sangre preciosa y poderosa de Jesús, que a pesar de ser nuevas criaturas, tienen todavía que sufrir maldiciones del pasado, llamamos maldiciones generacionales, pues bueno, pues que lo hagan. Pero yo jamás haré eso. En Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, cada uno, a ver si me entiende, que interprete la Biblia como quiera. Pero yo, gracias al Señor, yo no he tenido que sufrir los pecados que mi padre cometió, ni de mi abuelo, sino yo lo que he disfrutado es de una vida libre, llena de paz, llena de victoria y de bendición, desde que me levanto hasta que me acuesto. Y por supuesto que tuvieron que cometer errores y pecados, pero oiga, yo no tengo que sufrir las consecuencias de los pecados de mis antepasados, porque yo corté esa línea de maldición como Rahab cuando se convirtió, pues cortó toda esa maldición y de ahí vino nada más y nada menos que el rey David y siglos más tarde el Señor Jesucristo. Y fíjate tú quién era Rahab, una mujer que ejerció la prostitución de la marinera, ¿no? Pero el Señor la perdonó, restauró su vida, pero no solamente con ella, sino con todo aquel que viene arrepentido de corazón al Señor. José Manuel, le mando un abrazo. Dios te bendiga, un placer conocerte, de verdad. Dentro de unos días pasaré por tu tierra, porque llego a Huelva con el barco y por Sevilla pasaré. Dios te bendiga, hermano, un abrazo grande. Adelante, Alberto. Qué bueno, tiene que estar pasando un calor ese hombre allí, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, ya sabemos lo que es Sevilla, ¿no? Sí. Vamos a darle paso a la siguiente pregunta, que en este caso la va a hacer nuestra hermana Luzmeri, que ya está preparada, así que Luzmeri quita el mute del micrófono y cuando quiera. Buenas. Muy buenas tardes, Luzmeri, le escucho perfectamente. Adelante, hermana. Buenas tardes, pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Muchas bendiciones desde aquí de la ciudad de Santa Marta, Colombia. Ah, qué lindo. Pastor, yo quería hacerle una pregunta. Lo que pasa es que yo conozco una familia que son pastores, los hijos nacieron bajo las órdenes de la iglesia y todo, pero uno de los hijos está todo tatuado, tiene muchos tatuajes. Yo quisiera saber si esto está en la Biblia o es antibíblico, ya que él pertenece todavía a la iglesia, es miembro de la iglesia. No sé si es bíblico. ¿Usted cuánto tiempo lleva convertida? Yo estoy congregada en la iglesia virtual grupo número 1 y okay. Pues me retiré de esa iglesia por las cosas que estaba viendo y pues no quise asistir más a esa iglesia, entonces ahora me estoy congregando con ustedes.
Bueno, mire, Tengo hermano. mucho tiempo, pero ahí voy. A veces me dice la gente, bueno, pero es que el tema de los tatuajes no se menciona nada en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver, es que el Nuevo Testamento no tiene por qué repetir lo que ya ha quedado suficientemente claro en lo que llamamos Antiguo Testamento. Si no, sería una repetición de más de lo mismo, ¿no? En el Antiguo Testamento, querida hermana, al pueblo de Israel, que es, digamos, el modelo que Dios utiliza para crear un código ético, un código moral, de una conducta, un comportamiento ejemplar, se les prohibía categóricamente el hacerse rasguños, el hacerse tatuajes en la piel. Ahora, ¿qué ocurre? Yo conozco a muchas personas, yo gracias al Señor nunca, antes de conocer al Señor, nunca me puse ningún tatuaje en mi piel, pero bueno, si me hubiera convertido y hubiera venido con mi cuerpo tatuado, pues ya no hay marcha atrás, ya quedan ahí, ¿no? Lo terrible es cuando cristianos, hijos de Dios, incluso hijos de pastores, que supuestamente tenían que ser un ejemplo porque han sido criados en el Evangelio, pues resulta que ahora aparecen por la iglesia con versículos bíblicos, como si ponerse un versículo bíblico, un pescadito, una cruz, dulcificara el hecho de haberte puesto un tatuaje. Los tatuajes están totalmente prohibidos en la palabra de Dios. Dice la Biblia, santo serás para el Señor. Somos templo del Espíritu Santo y nosotros no tenemos que llevar ninguna marca externa de ninguna índole, de ningún tipo. Por consiguiente, eso está mal. Es una práctica totalmente anticristiana. De hecho, los paganos se tatuaban maldiciones, oraciones, caras, imágenes de sus dioses, de sus ídolos, ¿verdad? Y es una práctica totalmente pagana. Nunca fue una característica del pueblo de Dios y mucho menos de los cristianos hoy en día. Así que eso está muy mal, pero allá ellos. ¿Me oyó bien, hermana? Tiene micrófono cerradito, hermana, ahora. Sí, muy bien, gracias, pastor. Gracias, porque sí, estoy de acuerdo con usted en todo. Y Es es una verdad. pena, es Tiene una que dar lástima. buen testimonio para nosotros los creyentes, para que nosotros podamos Ya. irlos a Pero- ellos como ovejas. Sí, pero no solamente los tatuajes, que es algo visible, es algo notorio, Ajá. sino hay otras cosas que a veces los creyentes hacen que no se ven mucho, pero que a lo mejor son igual o peor, como por ejemplo el chismorreo, la Es verdad. hipocresía, hablar más de la cuenta, mantener conversaciones que no edifican. Hombre, no es un tatuaje, pero es igual de pecaminoso delante de los ojos del Señor. A veces como que sobreenfatizamos ciertas y determinadas cosas que evidentemente están mal, pero no nos olvidemos de que la Biblia nos da muchos mandamientos acerca de cómo tiene que ser nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestro diario vivir. Por supuesto, lo de los tatuajes está mal, no lo comparto, por supuesto, pero también hay otras muchas cosas a las cuales hay que darle tanta o más importancia que a eso. ¿Sí? Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Muchas gracias, pastor. Amén, Que Dios los hermana siga querida. bendiciendo grandemente. Amén. Adelante, Alberto, con otra pregunta. Pues muy bien, vamos a darle paso a nuestro hermano Gilmer Manjarres, que ahí está, así que recuerda darle al botoncito del micrófono, que ya lo ha hecho. Bendiciones, querido pastor. ¿Qué más, Alberto? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios te bendiga. Te escuchamos muy bien. Se pronuncia Manjarres. Que tienes un apellido un tanto particular, ¿no? Sí, es bastante particular. ¿Cómo está? Bendiciones, querido pastor. Para mí es un anhelo y gozo mucho en mi corazón de poder estar aquí en este momento con ustedes. No tuve la oportunidad en las otras Pastor Online. Tenía mucha ilusión de conectarme, pero ahora, gracias al Señor, lo pude lograr. Gloria a Dios. Hago parte de la iglesia virtual número 2, soy de Colombia, estoy en La Guajira y esperándolo ahora en septiembre de Tierra Alta, si me da la oportunidad el Señor de ir a conocerlo y bautizarme Amén. con usted. Uy, qué bueno, Y si qué es lindo. posible, Va a ser muy hermoso si es ese posible, momento, ¿eh? Sí. Señor, y si es posible de casarme y de una vez de enterrarme, como usted dice. El servicio completo, ya, hacemos servicio completo. Sí, señor. Tengo una inquietud con respecto a Deuteronomio 34 en la muerte de Moisés. De Moisés.
Sí, dice la palabra del Señor en el versículo 6, y enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy, refiriéndose a que Dios fue el mismo que enterró a Moisés, ¿cierto? Pero en Judas se ve claramente que Satanás estaba contendiendo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. O sea que quiere decir que sí se dio cuenta. Ok, y su pregunta concretamente entonces, ¿cuál es? Esa es mi inquietud, porque como dice ahí en Deuteronomio, que nadie conoce su sepultura hasta hoy. Nadie del pueblo de Israel, se sobreentiende. Nadie del pueblo de Israel sabe dónde el Señor sepultó a Moisés. Pero Satanás no forma parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Por consiguiente, no es una contradicción entre un texto y otro, ¿verdad? El Señor se encargó de ocultar, por decirlo de alguna manera, el cuerpo de Moisés, porque él sabía perfectamente que si la gente sabía dónde estaba enterrado Moisés, se iba a convertir en una peregrinación y en un culto a la persona tremendo, tremendo, ¿verdad? Entonces, primero, no lo dejó entrar a la tierra prometida, murió en lo que hoy en día sería Jordania, ¿verdad? Los campos de Moab. Y en segundo lugar, lo ocultó de tal manera que nadie en el pueblo de Israel supo, porque él subió solo a la montaña. Recuerden eso. Él subió solo a la montaña. A pesar de que Moisés estuvo rodeado siempre de multitudes, por otra parte también fue un hombre solitario. Y esa es la soledad del pastor. El pastor es una persona que suele estar generalmente rodeado de gente, pero la soledad del pastor nadie la conoce. La soledad del pastor es algo intrínseco al llamado, al ministerio, y Moisés estaba largos periodos de tiempo a solas en la presencia del Señor, cuando recibía la Torá en el monte Sinaí, y ahora cuando el Señor le comunica que llegó el día de su muerte, el día de su partida. Pero el que el pueblo de Israel no supiera dónde fue enterrado no significa que en el mundo espiritual pasara desapercibido dicho acto. Satanás como que quería reclamar el cuerpo de Moisés, tal vez para convertirlo en un lugar de peregrinación, de culto al hombre, ¿no? Así es que no hay en principio ninguna contradicción entre un texto y otro, Wilmer, sino que simplemente Deuteronomio dice que nadie sabe del pueblo de Israel, y en la carta a Judas, que saca su información de un libro apócrifo, que no lo tenemos en el Nuevo Testamento, dice que Satanás, no sabemos por qué, él quería el cuerpo de Moisés. Es decir, no lo logró derrotar, no lo logró tener en vida, lo quiere tener por lo menos en muerte. Alguien dijo en cierta ocasión que Moisés valía muerto más que muchos que viven hoy en día. Bueno, aprovecho la oportunidad para, hay un proverbio, me lo dio mi esposa, proverbio 27, que me dice ella que no lo entiende mucho. Versículo 14. Proverbio 27, 14. Ok, ¿lo quieres leer tú o lo leo yo? El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Ella quiere saber, porque no lo entiende, lo ha leído muchas veces y no lo comprende. Bueno, yo no soy una enciclopedia que todo lo que me preguntan yo tengo la respuesta. No quiero dar nunca esa sensación, porque me da la impresión de que algunos piensan que todo lo que me pregunten a mí, yo sé la respuesta. Déjame que me informe, déjame que lo estudie, déjame que lo lea también en hebreo, que a veces aporta una información en hebreo que a lo mejor no captamos a priori por la traducción o por la adaptación de un término al castellano. Entonces yo lo voy a anotar aquí. Me dijiste que era, ¿verdad? Proverbios 27. 27, 14. Bueno, para no inventarme una respuesta y no decir la verdad, ¿verdad? Déjame que yo lo estudie, porque efectivamente es un proverbio un tanto complicado de entender, ¿no? ¿Por qué bendecir a una persona en alta voz madrugando de mañana? Pues se le va a contar como maldición. Algo tiene que tener este proverbio que no captamos a priori. Entonces, si me permites, yo tengo que estudiarlo para poderte dar una respuesta correcta, ¿de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor.
No quiero extenderme más, pero quiero contarles que después de más de un año ya de mi conversión, el Señor ha puesto, creo que el sentir en mí, en mi corazón, de servirle. Entonces no sé todavía, estoy descubriendo si es a través de los púlpitos o a través de enseñanza, de predicar su palabra. Entonces estoy en esa búsqueda, pero sí hay un anhelo muy hermoso en mi corazón por vivir y servir para el Señor. Entonces quería compartir eso con usted. Bueno, si tienes el deseo de servir al Señor, pues es maravilloso. En principio el sentir es muy, muy bueno. Que muchas personas tuvieran ese sentir. Si me permites darte un consejo, si deseas servir al Señor, prepárate lo mejor posible. ¿Ya has leído la Biblia completa en alguna ocasión? Sí, ya estoy que la termino. Todos los días la leo en familia, sigo los devocionales, la leemos 3 versículos diarios, tenemos un plan de lectura de un año. ¿3 versículos o 3 capítulos? 3 capítulos, perdón, 3 capítulos. 3 capítulos. No, porque si van a leer 3 versículos al día, les van a faltar 1000 vidas para terminar de leer la Biblia, ¿no? No, 3 capítulos. Tenemos un plan ya de un año, ya llevamos más de la mitad, ya yo he leído todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo. Entonces, sí, he estado en eso, he estado buscando cursos para hacer. De hecho, tuve un curso con un pastor de Venezuela que yo sin decirle, él descubrió en mí él vio en mí ese deseo de servirle al Señor. Tuve con él un curso de un mes hablando sobre la paz y el conflicto y él vio eso en mí. Entonces, no era porque yo se lo haya dicho, sino que él lo vio en mí, no sé. Entonces, yo le he compartido ese sentimiento con mi familia y entonces quería compartirlo con usted como mi pastor. Con eso en conocimiento. Bueno, yo te aconsejo que si quieres comenzar a prepararte para el Señor, haz el curso de hermenéutica y de homilética que tenemos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Las clases que hemos estado dando de escatología, si puedes hacerte con los libros de educación cristiana, todo ese material deberías de estudiarlo detenidamente, porque la preparación del obrero es fundamental. Un obrero que no está preparado, sinceramente, no puede transmitir adecuadamente las verdades bíblicas. Entonces, estudia, instrúyete lo mejor que puedas, haz todos esos cursos, léete todo ese material y cuando llegue el momento, el Señor te abrirá puertas. Mantente humilde, aprende a esperar en el Señor y llegará la oportunidad en su momento. Dios te bendiga, mi hermano. Muchas gracias, muchas bendiciones. Gracias. Alberto, me encantó tu última prédica, me impactó muchísimo y me tocó y la he visto más de 3 veces. Así que muchísimas gracias por este momento en la iglesia, ese momento antes de que el pastor regresara de su viaje misionero. Muchas gracias y bendiciones, querido pastor. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Gloria a Dios. Adelante, seguimos recibiendo preguntas, Alberto. Pues muy bien. Oye, es cierto que usted no es una enciclopedia. Yo digo siempre que es una Biblia andante, pero es la primera vez que veo que no tiene respuesta para una pregunta. Tengo que decirlo. Es verdad, es verdad. Bueno, es que vamos a ver, yo lo quiero dejar bien claro, Alberto. Yo no soy una enciclopedia. Intento tener respuestas, pero hombre, los proverbios no son fáciles interpretarlos, ¿eh? Proverbios es un libro muy complicado porque salvo alguna excepción, no hay capítulos monográficos, sino que salta de un tema a otro, no guarda una línea, ¿verdad?, de pensamiento, no hay un hilo conductor, y entonces cada proverbio se tiene que interpretar independientemente del anterior o posterior. Entonces a veces estudiar el libro de proverbios es un tanto complicado. No es sencillo, es verdad que no. Exactamente. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta, que es nuestra hermana Liliana, de Colombia. Así que Liliana, si puede quitar el micrófono, cuando usted quiera puede realizar la pregunta. Ahí está. ¿Me escucha? Sí, pero te quitó la cámara. Pero no te vemos. Dile a la cámara. Al botoncito que sale ahí, al lado del micrófono hay una cámara, dele ahí. Ay, es que la tecnología me atropella. Ay, Dios.
Vale, Tiene como dos símbolos, uno sin micrófono y otro es como una camarita. Entonces ya le has dado bien al micrófono, te faltaría darle a un simbolito que tiene forma de cámara, ¿sí? Ah, ya. Ah, ya. Ahí, Ahora sí. perfecto, ahora sí. Ya no toques nada, ya no toques nada. No, ya no. Pastor, Dios lo bendiga. Igualmente, igualmente. Tengo dos preguntas. Ok, Lo que pasa vamos. es 1 Timoteo 2:12. Mira, Timoteo, No entiendo. 2:12. sí. Donde ¿Quieres leerlo? dice que no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Ajá. Yo quiero saber por qué esto tiene que ver con predicar sobre un púlpito. ¿Esa es su No pregunta? entiendo. ¿La primera pregunta es esa? Sí, Ok. no entiendo por qué Pablo lo dice Pablo, o es porque Dios dice que no permite que la mujer se suba a un púlpito a predicar, a hablar. Y la segunda es 1 Corintios 11:4, donde dice que todo varón para orar no debe cubrirse la cabeza, y la mujer tiene que cubrirse la cabeza, de lo contrario debería de cortarse el cabello. Bueno, vamos a ir por partes, ¿te parece? Sí. Vamos a empezar con el de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, pero realmente tienes que leer los versículos anteriores. Siempre cuando hay una línea, cuando hay un hilo conductor, es bueno saber el principio de la conversación, de qué está hablando Pablo, a dónde apunta Pablo, por qué Pablo dice en este momento de su ministerio esto, ¿verdad? Y es bueno, por ejemplo, leer el anterior, el anterior del anterior, y así de esa manera tenemos toda la información encima de la mesa y no solamente algo. Mire, no sé si te va a servir la explicación, pero permíteme que te diga lo siguiente. Primeramente, aquí la palabra púlpito no aparece. ¿Ok? Entonces, la palabra púlpito la ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy en día tenemos la concepción de que es desde el púlpito, desde donde se enseña. Pero claro, esto se escribió hace 2000 años. Entonces, si nosotros hoy en día vamos a cualquier iglesia, salvo alguna excepción que las hay, aquí en España te podría poner algunos ejemplos, la estructura interna de las iglesias es completamente diferente a cómo eran en el principio las congregaciones. Date cuenta que la inmensa mayoría de los que se convertían al principio venían de un contexto judío. Y los judíos no se congregaban en iglesias, porque no existían. Los judíos se congregaban y se siguen congregando en la actualidad en lo que llamamos Bet Knesset. La palabra Bet Knesset es casa de estudio. Nosotros la conocemos como sinagoga, pero la palabra sinagoga en hebreo es Bet Knesset, que es la casa de estudio. Y la casa de estudio o la sinagoga no era como nosotros concebimos o conocemos las iglesias en la actualidad, sino que había un amplio salón, ¿verdad?, para los varones, para los hombres y para los niños varones mayores de 12 años. Y los niños menores de 12 años y las niñas y las mujeres tenían que estar en una sala aparte, a veces detrás de unas cortinas, a veces en el piso superior, pero no podían estar en contacto hombres con mujeres. No había ningún sistema de megafonía, es decir, no existían micrófonos a través de los cuales puedes comunicarte con 100, 200 o miles de personas. Por consiguiente, Pablo le está escribiendo a Timoteo, que es un joven pastor que está recién teniendo su primera experiencia pastoral, ¿verdad? Entonces le faltaba experiencia. Le faltaba información acerca de cómo tenía que seguir él desarrollando los cultos, vamos a llamarlo así, ¿no? Las reuniones en las congregaciones. En aquellos tiempos estaba muy mal visto que en una reunión donde hubiera hombres y hombres judíos, las mujeres participaran, las mujeres hablaran, ¿ok? La enseñanza, el ministerio estaba fundamentalmente basado en la figura masculina, en los hombres.
Si las mujeres comenzaban a enseñar, no iban a poder hacerlo delante de todos los hombres, sino, repito, detrás de una pared, detrás de una cortina o en el piso superior. Fíjate, por ejemplo, lo que dice en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y dice en otro texto el apóstol Pablo, y si quieren aprender algo, que pregunten a sus maridos en casa. ¿Por qué? Porque las mujeres no se podían sentar junto con sus maridos en la reunión. Estaban aparte. Imagínate una mujer o 5, 6, 8, 10, 20 mujeres desde la parte de arriba, hablando en alta voz, interrumpiendo al que comparte la palabra, interrumpiendo el culto. Entonces Pablo lo que está enseñando es un orden de régimen interno, para que en las congregaciones, bajo ningún concepto, se produzca un desorden, porque él enfatizó muchísimo que en la iglesia tiene que haber constantemente orden por todas partes. Entonces, como la mujer, si se ponía a enseñar desde un lugar superior o de detrás de una pared, una cortina, apenas se le iba a poder escuchar. Entonces lo que Pablo dice, mira, yo prefiero que las mujeres no estén enseñando ni ejerciendo dominio sobre los hombres. Sin embargo, vemos en otros pasajes de la Biblia que a las mujeres, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, se les permitía orar en público. Se les permitía, por ejemplo, profetizar, que significa predicar. Profetizar y predicar es lo mismo. Lo que pasa es que a veces parece como que profetizar es algo más profundo, más místico, y predicar es algo secundario de no tanta importancia. Pero no es así. Por consiguiente, la iglesia de Éfeso necesitaba orden, y en el orden entraba que de momento solamente en la congregación pudieran enseñar y compartir la palabra los varones, pero eso no lo enseñan todas partes. Repito, por ejemplo, a los hermanos de Corinto le dice cualquier mujer que ora o profetiza o predica, pues dice cómo tiene que hacerlo. Entonces, si la mujer tiene que guardar silencio, ¿cómo va a orar entonces? Es una contradicción. Si guardamos silencio, tampoco podemos orar. Si oramos, se nos está oyendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me callo o hablo? Te das cuenta que lo que no se entiende en un texto, podemos entender la aplicación o la interpretación en otro pasaje bíblico. Referente al tema del velo, solamente esa enseñanza la encontramos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque en Corinto había una multitud enorme de templos. Era una ciudad tremendamente cosmopolita. Allí la gente se reunía de muchas naciones para hacer intercambios comerciales. Y concretamente había un templo donde había 1000 mujeres que ejercían lo que se conocía como la prostitución sagrada, prostitutas religiosas, es decir, mujeres que a la caída del sol por la tarde bajaban a la ciudad, porque su templo estaba en lo alto, en un monte, bajaban a la ciudad, intentaban ganar adeptos ofreciendo sus cuerpos. Y eran mujeres religiosas, sacerdotisas de ese templo pagano. ¿Y cómo se reconocían a esas mujeres? Porque tenían el pelo totalmente rapado. No tenían pelo. Cuando el evangelio llegó a Corinto y el apóstol Pablo comenzó a predicar el evangelio, y muchas de esas mujeres se convertían y se casaban y rehacían sus vidas, iban al culto. Y todo el mundo se les quedaba observándolas, y todo el mundo comenzaba a lo mejor a murmurar y a decir, mira, esa fue prostituta. Mira, no tiene pelo. ¿Qué le dice Pablo? Póngase un velo para que no avergüence a su marido, para tapar las bocas. Pero en cuanto le crezca el cabello, no hace falta que se cubra, porque en el lugar del velo, el Señor le dio el cabello a la mujer. No significa que hoy en día la mujer tiene que tener el pelo hasta la cintura o hasta el tobillo, o no se lo puede cortar, pero tenemos que interpretar la escritura según el contexto cultural de la época. Una mujer con el pelo excesivamente corto o sin nada de pelo era sinónimo de que era o había sido una prostituta. Entonces, ¿cómo se soluciona el problema en la iglesia? Que la mujer se cubra, pero le dice al varón, el varón no tiene por qué cubrirse, porque el varón no tenía ese problema, ¿verdad? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había un profeta que era totalmente calvo, y era Eliseo, que se reían de él los jóvenes porque era totalmente calvo, ¿verdad? Pero sin embargo las mujeres de Corinto, las que habían ejercido la prostitución,
La señal de ese pecado que realizaron durante muchos años de su vida eran que eran mujeres sin pelo. Y por eso Pablo dice, cúbranse. Pero una vez que les crezca el cabello, se pueden quitar el velo, porque en lugar del velo, a la mujer se le dio el cabello. Pasa que se lo cortaron, y claro, esto va a traer problemas en la congregación, va a traer habladurías, y para evitar este tipo de chismes dentro de la congregación, es mejor que por lo menos temporalmente la mujer se cubra. Yo no sé si te he respondido a tu pregunta o no, pero en ningún momento a la mujer se le prohíbe compartir en un momento determinado una palabra, un testimonio, una oración, una enseñanza, pero la mujer siempre tiene que ejercer su ministerio bajo la cobertura del varón. Eso es lo que enseña la palabra. Y bíblicamente en la Biblia no aparecen pastoras. No hay pastoras en el Nuevo Testamento. Yo sé que algunos dirán, pero hermano, yo conozco algunas pastoras en mi ciudad, y yo le digo a usted, y yo conozco más que usted, seguramente yo conozco a más pastoras que usted, pero el que haya pastoras no significa de que bíblicamente tengan el aval o el respaldo bíblico para decir, yo soy una pastora. Y hay pastoras, créanme, yo conozco algunas que predican 1000 veces mejor que los hombres, pero el ministerio pastoral Dios lo delegó fundamentalmente en el varón, porque es el ministerio más parecido al de Cristo. Cristo es el buen pastor. No dice la Biblia que Él es el gran evangelista, ¿verdad? O el gran apóstol, sino que Él es el pastor por antonomasia. Por lo tanto, el varón es lo que más se parece al ministerio pastoral de Cristo en la iglesia. Pero la mujer puede ejercer funciones tremendamente importantes y de tremenda relevancia e influencia dentro de las congregaciones. De hecho, y les digo algo, queridas hermanas, para encontrar a un hombre con ganas de servir al Señor, comprometido y consagrado, podemos encontrar 100 mujeres que le llevan la delantera, porque es así. De hecho, hay una estadística que se hizo hace años que dicen que más del 75% de la membresía de las congregaciones están formadas mayoritariamente por mujeres, ¿sí? Y no se olviden ustedes que fueron las mujeres las que apoyaron más al ministerio, incluso con sus bienes materiales, al Señor Jesucristo, que los hombres. Así es que bueno, que el Señor nos ayude a cada uno a gozarnos en la función que Él nos ha encomendado. Dios te bendiga, hermana. Bendiciones. Un placer conocerte. Adelante, Alberto. ¿Hay más preguntas? Sí, ahí vamos a la siguiente pregunta que la va a hacer nuestro hermano Miguel, que ya está Miguel. preparado también. Miguel, quita el micrófono, que ya lo quitó, así que cuando quieras puedes hacer la pregunta. Buenas tardes, pastor. ¿Me escucha? Buenas tardes, Alberto. Miguel, perdón. Miguel. Buenas tardes. Soy un seguidor de sus devocionales y a diario, y en esta ocasión, bueno, quería preguntarle acerca del rey David. Sabe que el rey David siempre uno escucha de que fue un hombre conforme al corazón de Dios y él cometió un pecado con Betsabé, del cual tuvo una consecuencia con su hijo, ¿no? Si bien el Señor le perdonó. Pero yo tengo una duda porque en 2 Samuel 24 dice que la ira de Dios se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos a hacer un censo, ¿no? Pero dice que Dios lo incitó, pero después él le encargó el censo a Joab y dice que después que censó el pueblo, le pesó en su corazón porque pecó gravemente contra Dios, ¿no? Y después eso tuvo unas consecuencias que ya no fue un hijo, sino fueron 70,000 personas, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué el hecho de hacer un censo en esa ocasión tuvo esas consecuencias? ¿Cuál fue el...? ¿Tú tienes tu Biblia ahí a mano? Sí, bueno, la tengo online. Ok, mira. Tú acabas de citar 2 Samuel capítulo 24, ¿verdad? Sí. ¿Puedes ir a Primera de Crónicas 21? Voy. Si tienes tu Biblia, o los hermanos que están siguiendo el programa, yo les animo a que vayan conmigo a Primera de Crónicas capítulo 21. ¿Lo tengo? Ok, lo tienes. Mira, 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira del Señor contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá. Ya lo estoy viendo. Primera de Crónicas 24:1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel.
Y algunos dirán, ay, pastor, nos acaba usted de descubrir una contradicción de la Biblia. Segunda de Samuel 24:1 dice que fue Dios el que incitó a David a hacer eso. Ah, no lo había visto. Y primera, pero yo sí. Y primera de Crónicas 21:1 dice que fue Satanás. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Fue Dios o fue Satanás? Ahora Habría te que ir al hebreo, supongo, ¿no? A ver cuál tiene razón, ¿no? No, mira, permíteme, mira. El pueblo de Israel durante... Eso estuvo muy bueno. Cuando no entiendes algo, no hay que ir al hebreo. No, mire, en este caso no hace falta ir al hebreo. Miren, no hay una contradicción ni aquí ni en ninguna parte de la Biblia. Lo que pasa es que segunda de Samuel en este caso, se escribió muchísimo tiempo antes, siglos antes de Primera de Crónicas, capítulo 21. Y en la mentalidad del pueblo de Israel, en la época de Samuel, de Saúl, del mismísimo rey David, no les entraba en la cabeza que Satanás pudiera hacer nada en contra de ellos como pueblo escogido de Dios. Entonces, bajo ningún concepto iban a aceptar que Satanás iba a poner en el corazón nada más y nada menos que del mismísimo rey David, el que hiciera un censo. Entonces pusieron Dios. Pero cuando pasó el tiempo, el pueblo de Israel se dio cuenta que si no adoraban a Dios, si no obedecían al Señor y si no estaban apegados a Él y a su palabra, claro que Satanás les podía tentar y les podía incitar y les podía hacer daño, pero eso lo tuvieron que aprender con el paso del tiempo. Entonces, ¿el objetivo del censo cuál era? Presumir de cuántos somos. ¿Qué más da si somos 1,000, 20,000 o 100,000? Da igual. Pero es el presumir, el decir, mira cuántos somos, mira cuántos caballos tenemos, mira cuántos soldados tenemos, mira qué fuerte que somos como país. Pero el Señor en ningún momento le enseñó a David ni a nadie que la batalla se obtenía por el número de soldados. Date cuenta que a veces hay personas que uno solo hizo un estrago tremendo en el campamento del enemigo, porque el Señor dice en su palabra que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Fue el mismísimo Satanás el que tentó, el que incitó a David a decir, mira, ahora que has llegado al nivel más alto de tu vida, de tu reinado, ¿por qué no sacas un censo para que veas qué poderoso eres? Que no hay otro rey en la tierra como tú. Y ahí cometí una equivocación terrible, porque sería contradictorio, Miguel, que Dios, por un lado, me diga que haga un censo y cuando lo haga me castiga. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Lo hago o no lo hago? Si me quiere castigar, que me castigue. Pero también, pastor, en ese orden de ideas, yo veo que el Señor también endureció el corazón del faraón. Pero en este caso de David no. Ok. En este caso no. En este caso en el de David no. En este caso fue Satanás y por eso la aclaración a posteriori. No dice el texto más joven, que es segunda de Samuel 24, que fue Satanás. Y después corrigen con el paso del tiempo que fue Dios. No, es al revés. Es al revés. Si hubiera sido Dios, en los dos textos lo diría. Pero ¿por qué siglos más tarde Dios permitió que pusieran Satanás? Porque esa es la razón principal. Fue Satanás el que puso eso en el corazón de David. Y por eso lo aclara a posteriori. Pero tuvieron que aprender con el paso del tiempo. O sea, que teológicamente no encajaba que fuera en su época Satanás. No era aceptado. No era aceptado. Es como si somos el... Bueno, tú sabes que en la época del profeta Jeremías, cuando él le decía al pueblo, Nabucodonosor va a destruir la ciudad, va a derrumbar los muros, el templo va a ser quemado y vamos a ser vencidos. Ellos le decían, imposible. Aquí el enemigo nunca va a entrar porque aquí tenemos el templo, aquí tenemos la casa de Dios, y Jeremías le decía, da igual lo que tengan, ustedes están en desorden, ustedes están en pecado y están confiando en las paredes en vez de confiar en el poder de Dios, y efectivamente se equivocaron, ¿verdad? Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Es el enemigo el que pone esto en el corazón
de David, pero sin embargo dijeron, no, el enemigo no puede tocar a nuestro rey, el enemigo no nos puede tocar a nosotros como pueblo, pero mira cómo tiempo más tarde tuvieron que poner que fue Satanás y no fue Dios. Pero es tremendo porque las consecuencias fueron Terribles. desproporcionadas total, ¿no? Entonces, Terribles. ¿cuán grave pudo ser ese pecado? Bueno, ¿no? es que vamos a ver, es que por muy rey que usted sea, hermano David, usted no puede hacer lo que le da la gana. Moisés le dijo el Señor, habla de la roca, y le pegó con la vara y le dijo, pues ahora no entras. Ahora no entras. Es decir, usted puede ser Moisés, puede ser Abraham, puede ser David, puede ser el que usted sea. La paga del pecado es la muerte. Y en este caso, bueno, el Señor le dio hasta la opción, ¿no? Le dijo, bueno, te voy a dar 3 posibilidades, escoge la que tú quieras, ¿no? Y en ese lugar donde él subió al monte Moriah, donde vivía un tal Arauna, que es donde él hace el sacrificio, fue donde tiempo más tarde su hijo Salomón construyó el templo de Jerusalén. En ese mismo monte, en ese lugar. Ok. ¿Te queda clara? Sí, y eso incluso me hace recordar también a Gedeón, cuando el Señor le dijo que solo quería contar con 300 y no con un grandísimo ejército, porque también Dios no comparte su gloria, ¿no? Los méritos son de él. Con 300 y encima desarmados, con un shofar y con un candelero, que eso es una locura. También se lo hizo al Señor en Jericó, que le dijo a los soldados, ustedes no tienen que pelear porque la batalla es mía, ¿no? Amén. Es decir, que son lecciones espirituales que quedan ahí para nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo espiritual. Vale, pues muchísimas gracias, pastor. ¿Dónde estás, Miguel? ¿De dónde me hablas? Te escribo desde Portugal, si bien vivo en Canarias. ¿Portugal? Sí, pero vivo en Canarias. Estoy un tiempo aquí, ya pronto estaré en Canarias, en Gran Canaria. Ah, ¿vives en Gran Canaria? En Gran Canaria, sí. Pero estoy de paso en Portugal. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y te congregas en alguna iglesia allí en Gran Canaria? Sí, me estoy congregando en la capital, en Las Palmas. Tengo un tiempo allí en la iglesia y... Qué bueno, qué bueno. Va muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, Miguel, de conocerte. Un abrazo. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, mi hermano. Chao, chao. Alberto, yo no sé si te has dado cuenta, pero ya llevamos una hora de programa. Sí, y los hermanos no se mueven, están ahí clavados en la pantalla. Están ahí pendientes. No sé si podrías dejar 2 preguntas más que ya las tengo anotadas. Y ya, si sí, quieres... hermano, adelante, no hay problema. Perfecto. Pues vamos a darle paso a nuestra hermana Luisa, que lleva esperando un ratito, y la siguiente sería nuestra hermana Vanina, pero primero Luisa, que haga su pregunta. Ok. ¿Cómo está, pastor? Buenas tardes acá en Lima, Perú. Hablo Aquí mi también madre buenas y yo, tardes, hermana. Le doy gracias al Señor por haberme oído y poderlo ver, pastor, siervo de Dios. Gloria bendiciones, que verdad que usted nos ha levantado siempre. Gracias, bendito Dios. Yo vengo escuchándolo desde enero y de verdad que me levanta cada mañana con su devocional, pastor. Gloria a Dios, qué bueno, hermana. Pero el devocional para usted es muy temprano a la mañana, ¿no? Sí. Bueno, el secreto no lo quiero compartir a todos, pero yo me levanto muy temprano a orarle a mi Dios y de ahí sigo con su devocional, que acá en Lima viene a ser aproximadamente a las 4 de la mañana. Gloria a Dios, qué tremendo, hermana. Bendito sea Dios, qué bueno, qué bendición. Pues, hermana, hágame su pregunta. Pastor, ¿qué me quiere preguntar? Pastor, hay algo que quiero preguntarle y es de Apocalipsis, capítulo 7, sobre los 144,000 sellos. Yo quiero que me explique porque hay mucha gente que me dice que solamente al cielo van a entrar cierta cantidad. Y yo les digo no, porque el Señor a todos nos ama y su palabra escrita está a que a todos aquellos que le creen, todos iremos al cielo, ¿verdad, pastor? O sea, quiero que eso usted me lo corrobore con la palabra. Mire, hermana, los únicos que dicen que solamente 144,000 personas van a entrar al cielo o a la presencia del Señor son los testigos de Jehová. Ningún evangélico con 2 dedos de frente jamás se le ocurriría enseñar semejante disparate. Los evangélicos creemos que el Señor Jesucristo murió en la cruz para redimir a toda aquella persona que se arrepienta con toda su alma y con todo su corazón. El texto central y más famoso de la Biblia, que yo creo que prácticamente la mayoría de los cristianos conocemos, es sin lugar a dudas Juan 3:16. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es decir, Dios no dijo solamente 144,000 van a estar en mi presencia y el resto, como estos señores dicen, van a estar en otra parte, en la tierra, sin poder tener comunión con el Señor por la eternidad. Eso no es bíblico. Toda persona que se convierta al Señor estará por la eternidad en el cielo, en la presencia del Señor, ¿verdad? Así que esto es una enseñanza antibíblica que enseña una secta que no interpreta, evidentemente, correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué la Biblia habla de un número concreto de 144,000 personas que además dice que estos 144,000 sellados, como se les conoce, son judíos? Quiere decir, es una contradicción los que enseñan que solamente se van a salvar 144,000, porque entonces, ¿qué pasa con los peruanos, con los canarios, con los chilenos, con los argentinos, con los guatemaltecos? ¿No se va a salvar ninguna persona que no sea judía? Por supuesto que sí. La Biblia dice que había una multitud en su presencia, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas. Estos 144,000 que se mencionan en el libro del Apocalipsis, no solamente en el capítulo 7, sino también en otros pasajes, son 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, ¿de acuerdo? Estas personas estarán como, digamos, permítame, como la guardia personal del Señor Jesucristo durante el tiempo del milenio. Estarán cantando canciones al Señor que solamente ellos conocen la letra, ¿verdad? Estarán en el monte de Sión. El monte de Sión es uno de los tantos montes que rodean a la ciudad de Jerusalén. En el monte de Sión es donde está enterrado el rey David. Y en el monte de Sión es donde está el aposento alto. Y en el monte de Sión es donde el Señor partió el pan y el vino y se lo dio a sus discípulos. Estos 144,000 personajes del Apocalipsis son judíos que estarán siguiendo al Señor, digamos, como su guardia personal o privada durante el tiempo del milenio, pero no significa que solamente se van a salvar ellos. No, hermana. Nos vamos a salvar todos los hombres y mujeres, da igual de qué país, de qué nacionalidad sean, siempre y cuando hayan aceptado, hayan reconocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que estos señores que enseñan esta falsa doctrina están rotundamente equivocados. Y por otra parte, ya según ellos, este número ya se ha completado. La secta o el grupo religioso que enseña eso ya se han completado. Entonces, ¿por qué siguen por las calles dándole trataditos y folletos y revistas a la gente si ya está el número completo? Es decir, es una enseñanza antibíblica que no coincide con la sana doctrina que nosotros enseñamos basados en la palabra del Señor, hermana. Gracias, Dios le bendiga, pastor. hermana Luisa. Gracias. Dios te lo bendiga, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Saludos al Perú de todo corazón. Gracias. Lo esperamos pronto, pastora, lo esperamos. Estamos orando para que venga el próximo año. Amén, amén. Así sea, así será, si Dios quiere, así será. Qué bueno. Bueno, pues Adelante, vamos a pasar Alberto, con otra preguntita. Exacto, la última pregunta que tenemos anotada de nuestra hermana Vanina, así que cuando ella quiera que pueda hacer su pregunta. A ver si la veo por acá. Hola, pastor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú eres la Yo ya argentina, estuve ¿no? en el primero, sí. Sí, me suena tu cara, me suena. ¿Cómo estás? Pero estaba tan... Ay, perdón, tengo 4 chicos. No te preocupes. Estaba tan nerviosa que no pude ni hablar. Bueno, yo le quería contar. Somos de Argentina, de Mar del Plata. Somos de la ciudad de... Yo soy conocida de Marcela, la hermana que muchas veces ora por la ofrenda. Claro, Marcela es una hermana de nuestra iglesia junto Y con Julieta, toda su que está familia. siempre en la plataforma. Exactamente, Yo conozco al papá, a las hermanas. Soy de la qué ciudad de Mar del lindo. Plata. Qué bueno. Sí, somos miembros de la iglesia virtual del grupo número 2. Gloria a Dios. Qué lindo. Y mis suegros, que mi suegro es no vidente, y gracias a Dios ellos fueron parte primeramente, y después nos hablaron, nos comentaron de la iglesia, empezamos a ver las reuniones, y nos súper enganchamos porque nosotros éramos parte de iglesia pentecostal. Y la verdad que se nos hizo así, un montón de cosas, y
veíamos que había muchas cosas que no eran de la palabra. Una vez usted dijo, ¿cómo puede ser que hoy día haya cristianos que no hayan leído la Biblia en todo el año, que no hayan leído la Biblia? Bueno, quiero contarle que yo estoy por Isaías, empecé en febrero. Gloria a Dios, qué bueno. Tengo acá material que mandó al grupo de la iglesia virtual. Qué lindo, qué lindo. Aquí el Alefbet. Voy por la segunda clase. Alberto, mira, lo que te dije antes de comenzar el programa, tienes que aprenderte el Alefbet, ahí lo tiene la hermana. Sí, pásamelo por privado si puede ser. Pastor, le cuento, este es otro porque el de su página no lo pude imprimir, pero este tiene los puntitos de los Nikudot, esos puntitos. Claro. Esos puntitos fueron puntitos que unos señores llamados los masoretas inventaron porque el idioma hebreo bíblico no tiene vocales, ¿verdad? Claro, entonces, esos puntitos, esas rayas, esos puntos, etcétera, son los Nikudot, y es lo que le ayuda a la persona a ponerle vocales a las consonantes y saber pronunciar adecuadamente el texto bíblico. Claro, bueno, yo estoy viendo las clases, pero todavía no las terminé porque no tengo mucho tiempo, pero cuando podemos lo miramos. Con 4 chicos te quedará poco tiempo, seguro. Vimos lo de la hermenéutica y lo de Apocalipsis, ya los vimos y están impresionantes, tan hermosos. Bueno, pastor, mire, yo le quería hacer una pregunta, porque acá en mi país, en Argentina, en una provincia que se llama Chaco, este año se aprobó una ley que es la ley de asueto y día no laborable para los habitantes de la provincia, que ofrece el culto cristiano evangélico al día Pentecostés. Mi pregunta era esta: nosotros no somos parte del pueblo de Israel, por ende hay muchas fiestas que por más que nosotros digamos, bueno, somos parte de la tierra, somos parte de Israel porque el Señor fue israelita y todo, Israel, nosotros no formamos parte del pueblo de Israel. Me parece como que mi duda es... Lo que no entendí muy bien es que esa fiesta que se ha aprobado en el Chaco, ¿cómo se llama? Asueto. Sí, es un asueto, es un día no laborable, como si fuera un feriado. Ajá. Porque dice que muchos cristianos evangélicos dijeron que les toca siempre el lunes y no pueden festejar la fiesta de Pentecostés. Si nosotros no somos judíos, o sea, por más que seamos evangélicos, o sea, que sean pentecostales, no sé si corresponde. Ok, mira, lo que pasa, cuando yo vivía en Argentina, y bueno, te digo que si Dios lo permite, en el mes de mayo iremos a Argentina el próximo año. Gloria a Dios. La primera persona que lo sabe. Nadie sabe esto, solamente tú ahora mismo, ¿no? Pues, ¿a qué ciudad va a ir, pastor? Bueno, Rosario seguro, porque a Rosario hay que ir. Lo sé, probablemente Buenos Aires y bueno, vamos a ver, porque Argentina es muy grande, demasiado grande, ¿no? Enorme. Ahora, cuando yo vivía en Rosario, yo recuerdo que los pastores, las iglesias se unían una vez al año en un estadio, en un previo grande, para celebrar la fiesta de Pentecostés. No la fiesta, sino el día de Pentecostés. Y quiero aclarar eso. La palabra Pentecostés es la palabra Shavuot en hebreo. La palabra Shavuot es el plural de la palabra Shavua. La palabra Shavua, semana. Cuando tú le dices a una persona, oye, que tengas una buena semana. De hecho, es un saludo muy popular en Argentina. Digo, en Israel es un saludo muy popular. Es decir, Shavua Tov, que tengas una buena semana. Shavua, semana. Shavuot es semanas. En hebreo, la fiesta de Pentecostés es la palabra Shavuot o semanas. ¿Qué celebran los judíos en Shavuot o en Pentecostés? Bueno, 50 días después de la salida de Egipto, ¿cierto? Ellos salen de Egipto por Moisés, milagros tremendos. 50 días después están parados al pie del monte Sinaí, ¿sí? Moisés sube a la montaña a orar y recibe la ley, los 10 mandamientos y toda la Torá, que lo tenemos en la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Todos los años los judíos celebran en Israel la recepción de la ley en el día de Shavuot o Pentecostés. Pero casualmente, digo casualmente entre comillas, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, para los que están tomando nota, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que en el día que se celebraba la fiesta de
Pentecostés en Jerusalén, el Señor derramó de su Espíritu Santo de una forma tremenda sobre los 120 que estaban orando, y entonces ese día comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente les oyó que estaban predicando en otros idiomas, y fue un milagro tremendo. Miles y miles de personas se convirtieron ese día, fueron bautizadas, se añadieron a lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? Entonces yo sé que en Argentina es muy típico, en las iglesias más bien de corte, digamos, pentecostal, ¿verdad?, juntarse una vez al año en la fiesta, en el día de Pentecostés, y no celebran la fiesta judía, sino que celebran la recepción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, según nos cuenta Hechos capítulo 2. Entonces, para el judío, Pentecostés significa una cosa, para el cristiano significa otra. Para el judío, la recepción de la ley, 50 días de la salida de Egipto. Para el creyente, es el día en el que el Señor decidió en Jerusalén derramar por primera vez de una forma masiva sobre un considerable grupo de personas su Espíritu Santo, con la evidencia externa de oírles hablar en otros idiomas, en otras lenguas, ¿vale? Entonces, yo sé, porque yo he vivido en Argentina y sé que las iglesias, por lo menos cuando yo viví, no sé cómo estarán hoy en día, pero en aquellos años era un tiempo de confraternidad, un tiempo para estar los hermanos juntos, conocerse los pastores, conocerse los hermanos con, entre comillas, la excusa de que es un día feriado, un día importante en la historia de la iglesia, porque ese día fue cuando, digamos, oficialmente nació la iglesia. Ahora, si en el Chaco han decidido las autoridades dar ese día como feriado para que los cristianos se junten, oye, pues gloria a Dios. Yo quiero ser positivo y veo que hay un reconocimiento a las iglesias evangélicas que en ese día podían juntarse el día de la bandera, podían juntarse el día de, no sé, cualquier otro día, pero justamente, digamos que recuerdan ese milagro en el día de Pentecostés en esa fecha. Quiero creer que lo que celebran es eso, y no que están tratando de volver a las fiestas judías, que el cristiano no tiene ningún deber ni ninguna obligación de cumplirlas. Nosotros amamos al pueblo de Israel, nosotros oramos por su conversión. Hay fiestas muy lindas. Yo he estado en Israel, como ustedes saben, muchísimas veces durante muchos años, y hay fiestas muy lindas, la fiesta de la Pascua, la fiesta del día de Yom Kippur. Son cosas que, como uno sabe lo que significan y por qué se celebraban esas fiestas, para nosotros tienen una connotación mucho más profunda que para ellos, porque la mentalidad del judío sigue en el Antiguo Testamento. Ellos no tienen ni a Cristo ni el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando ellos celebran, por ejemplo, la Pascua o Pesaj, están recordando que sus padres, sus antepasados salieron de la esclavitud en Egipto. Nosotros sabemos que en la Pascua fue cuando murió nuestro Señor Jesucristo, porque la Pascua es Cristo. Es decir, no sé lo que realmente están celebrando, pero bueno, en sí no es malo parar un día al año y juntarse todos los hermanos para orar y cantar juntos al Señor, siempre y cuando lo hagan con ese objetivo, y no que se estén volviendo a las cosas del judaísmo, que lamentablemente se ha puesto muy de moda en muchos círculos evangélicos en los últimos años. ¿Sí? Sí, claro, mi duda era esa, si era porque era una fiesta que como acá se tiene por costumbre, como usted dice, por el tema de Pentecostés, sí, o porque es por una cosa del judaizanta. Claro. Hay que ver cuál es el objetivo. Ahora, no cabe la menor duda de que cualquier fiesta bíblica, ¿dónde nace? ¿Quiénes la celebraron por primera vez? El pueblo de Israel. La Pascua, la Pesa, los tabernáculos, todas esas fiestas tenían una connotación puramente judía, y son sus fiestas, ¿verdad? El pueblo de Israel celebra sus fiestas como cada país, como cada nación tiene sus días feriados durante el año. Ellos celebran fiestas con una connotación bíblica, lamentablemente sin Cristo, pero todavía tienen su mentalidad en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si me da permiso, pastor, un cachito. Yo que usted siempre dijo que Israel es el reloj profético, ¿no? Claro. Y una de las fiestas es la fiesta de las trompetas. Sí. Yo escuché que usted dijo que la venida del Señor, o sea, no la venida del Señor, pero el arrebatamiento de la iglesia iba a ser a la final trompeta. Sí. Como usted explicó. No tiene nada que ver con la fiesta de las trompetas, ¿verdad? No, es que hay dos cosas. Lo que se menciona en el libro del Apocalipsis, cuando habla de las 7 trompetas, en sí no es la palabra trompeta. En Israel están las trompetas, eran unas trompetas muy largas,
de plata para convocatorias, ¿verdad? Depende de cómo se sonaba. Los que hemos estado en el ejército sabemos que con una trompeta se pueden dar muchísimas órdenes, muchísimas órdenes. Al principio no entiendes nada, pero después de un tiempo ya sabes que ahora es tiempo de dormir, ahora es tiempo de orar, ahora es tiempo de levantarse, ahora es tiempo de juntarse. Eso es una cosa. Y luego estaba los toques del shofar. El shofar, tengo varios shofar por aquí, por mi casa. Y el shofar es otra cosa diferente a la fiesta de las trompetas. Son dos instrumentos y dos celebraciones completamente diferentes la una de la otra. Muchísimas gracias, pastor. Por nada, seguir estudiando, que te veo que tienes una Amén. memoria increíble, increíble. Gracias a usted. Nos vemos Bueno, todos los videos cuando podemos. gloria a Dios. Hermanos queridos, yo sé que seguramente hay muchos hermanos y hermanas que se han quedado con muchas preguntas. Miren, yo estoy saliendo el día miércoles por la noche de madrugada rumbo a España, rumbo a Huelva, en barco. Intentaré en la medida de mis posibilidades, esté donde esté. Si ustedes quieren, yo por eso hago esta pregunta, si ustedes quieren, yo puedo pararme en cualquier parte donde esté y podríamos hacer el pastor online. El devocional sí o sí lo voy a hacer siempre, porque eso ya es algo que forma parte de mi vida, ¿no? Y hay que hacerlo siempre. Pero el pastor online, a pesar de que nos vamos unos días a descansar y unos días de vacaciones, si ustedes quieren, podemos hacerlo. Levantan la mano los que quieren. Por supuestísimo. Ok. Yo pensaba que me iban a dejar descansar, pero veo que no. Queremos, pastor, pero también queremos que usted descanse y se dedique a lo que va. Bueno. Ya tendremos tiempo para verle y hacer las preguntas. El día domingo, cuando recoja Elena en Madrid, en el aeropuerto, ese mismo día tenemos un culto con los hermanos de Madrid, pero me he enterado que vienen hermanos de Barcelona, hermanos de Cuenca, que nos vamos a juntar en Madrid para hacer un culto. De ahí queremos ir a visitar hermanos en diferentes partes, incluso hermanos que nos quieren invitar y nos quieren que estemos con ellos en sus casas en Francia, en el norte de España, en Galicia. Ya me están llamando pastores para invitarme a predicar a sus iglesias. Hermano, mi vida cambió hace 2 años en los tiempos de la pandemia y no hay marcha atrás. Yo hoy estaba orando y le decía, Señor, menos mal que en la eternidad habrá reposo y habrá descanso, porque no hay un día en el que uno pueda estar desconectado de todo, es imposible, pero por otra parte es un gozo, es una alegría. De verdad estoy tan agradecido, estamos tan agradecidos al Señor porque vemos su gloria, vemos. Hermano, yo les transmití a los hermanos, se lo comentaba el pastor Alberto hace un rato antes de conectarme, desde el año 2008, que es cuando comenzamos, digamos, en serio, a transmitir cosas por internet, hemos recibido, según los datos que nos da YouTube, 155 millones de visualizaciones. Es impresionante, hermano, es impresionante. Vemos que hay un hambre de Dios y yo, mientras haya un alma sedienta, y mientras haya una sola persona que quiera crecer y aprender del Señor, allí estaremos. Me da igual si es de día, si es de noche, si es de vacaciones o no, porque yo sé que el Señor viene pronto y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Queremos enseñarles, queremos instruirles, queremos vaciarnos de todo lo que el Señor nos ha dado, aunque tal vez para algunos sea demasiado, pero para mí siempre es todo poco, ¿no? Porque yo sé que hay mucho camino que recorrer. Así que, hermanos queridos, es una bendición el haber podido estar con ustedes. Dime, hermanita Pastor, una pregunta. ¿Algún día se podría hacer un Zoom con preguntas más personales, más que de la palabra, como para tener más contacto con usted? Porque sus consejos, la verdad, que son hermosos. Sí, claro. Bueno, un hermano el otro día comentó algo de Alberto un hijo, me comentaba y la verdad que eso, su ¿no? respuesta fue muy sabia. Sí. Sí, pienso que sería bueno tener un Zoom para. Pero claro, ya un Zoom ya deja de ser personal, porque ya hay un montón de gente que te está escuchando, ¿no? Entonces, bueno, tú eres de la iglesia virtual y tú tienes acceso a los colaboradores y a través de ellos te puedes poner en contacto conmigo cuando quieras, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bendiciones. Alberto, yo no sé si te animas a despedirnos en oración. Quiero mandarles un saludo a todos. Muy contentos de verles a todos. Mi hermana María Cristina, que me alegro muchísimo de verte también. Qué alegría. Todos los hermanos, es una bendición. Uno empieza y no sabe cómo marcharse, no sabe uno cómo despedirse, porque hay un ambiente de verdad precioso y tenemos que valorar
Tenemos que valorar estos tiempos de renovación, de aprendizaje que el Señor nos está dando y estamos muy, muy agradecidos con el Señor. Así que terminamos con una palabra de oración, Alberto, ¿te parece? Claro Oramos que a sí, Dios. claro que sí, Amén. vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo precioso que hemos tenido, donde tu palabra, Señor, nos alumbra en medio de la oscuridad. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por estos medios, Señor, de la tecnología que nos podemos reunir. Gracias por nuestro pastor José Manuel Sierra. Señor, oramos también por este tiempo que él va a tener de viaje, que lo guardes, lo bendiga, Señor, y dentro de las posibilidades que también pueda reposar, pueda descansar. Gracias por cada hermano que sigue teniendo hambre y sed de ti, de tu palabra, de tu presencia. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos queridos, les mando un gran saludo desde Tenerife, desde las Islas Canarias. Un saludo grande para ustedes. No se preocupen que habrá oportunidades para que ustedes hagan sus preguntas. Oren por nosotros. Mañana nos vemos, Dios mediante, en el devocional por la mañana. Así es que aquí estaremos. Un saludo para todos. Buenas tardes. Amén. Día para Dios todos. les bendiga.